Este es el programa La Historia y sus protagonistas, un espacio concebido para conversar sobre la historia y cultura de Santiago de Cuba. Hoy vamos a hablar sobre la presencia de Carlos Manuel de Céspedes en nuestra ciudad. En el año de 1852, las ideas independentistas del bayamés Carlos Manuel de Céspedes lo llevaron al destierro en el poblado de Palma Soriano y a los calabozos del Castillo del Morro en Santiago de Cuba. En 1855, Céspedes fue nuevamente detenido y enviado a la ciudad de Santiago de Cuba, la que los españoles le dieron por cárcel durante 8 meses. Obligado a permanecer en Santiago, Céspedes comenzó a publicar en el periódico El Redactor y otras publicaciones santiagueras. En el semanario cubano publicó algunas poesías, de las cuales se conserva la titulada Adiós, y en otra publicación apareció su oda titulada Al pie del Monte Turquino. De esta manera ocupó su obligado reposo en Santiago de Cuba aquel hombre extraordinario sobre el cual escribiría José Martí. Céspedes de sueños heroicos y trágicas lecturas, el hombre a la vez refinado, imitador y creador, en quien chocaron como en una peña despedazándola en su primer combate las fuerzas rudas de un país nuevo. Hoy nos honra con su presencia en el programa el profesor e historiador Israel Escalona, quien nos comentará sobre la presencia de Carlos Manuel de Céspedes en nuestra ciudad. Los vínculos entre Carlos Manuel de Céspedes, el iniciador de las guerras de independencia en Cuba, y la ciudad héroe de la República de Cuba no se circunscriben al hecho solamente de que descansen los restos del padre de la patria en la necrópolis de Santa Ifigenia en Santiago de Cuba. Los vínculos históricos entre Céspedes y Santiago se remontan a los primeros años de su labor política revolucionaria. Céspedes era ya un reconocido abogado en Bayamo, había recorrido varios lugares de Europa y había estudiado abogacía. Era un abogado ya reconocido y un animador de la cultura. Justamente se produce el primer vínculo de Céspedes con Santiago de Cuba desde el punto de vista político, y es cuando es apresado y traído por tierra a Santiago de Cuba por razones de haberse pronunciado en la Sociedad Filarmónica con versos que fueron considerados injuriosos a la metrópoli. En ese contexto fue traído a Santiago de Cuba y apresado en el Castillo del Morro durante 5 días. Posteriormente le fue conmutada la pena y enviado a la entonces aldea de Palma Soriano. En su tránsito estuvo en el ingenio Unión en San Luis. Ese era propiedad de un tío precisamente de Carlos Manuel de Céspedes. En Palma estuvo alrededor de unos 40 días. Allí escribió versos dedicados al cauto y también, como fiel admirador del juego ciencia del ajedrez, tuvo partidas importantes. Posteriormente regresó a Bayamo y en 1955 se produce otro incidente que le provoca un segundo destierro a Santiago de Cuba. En esta ocasión se había producido la conspiración y muerte de Ramón Pintó, el separatista Ramón Pintó, que Céspedes consideró que había sido un asesinato político y se manifestó al respecto. Traído a Santiago de Cuba, esta vez por mar, fue condenado a 8 meses de destierro en Santiago de Cuba. Este fue un periodo muy importante en la vida de Céspedes por cuanto conoció a importantes personalidades, se vinculó con jóvenes como su coterráneo Rafael Tamayo Fleites y escribió en el periódico El Redactor. Se calcula que alrededor de 30 poesías escribió Céspedes y de esas se han localizado unas 12, por lo cual queda un reto para los investigadores en ese sentido. Pero mucho más importante fue el vínculo con toda una generación de patriotas santiagueros que después lo apoyarían en el levantamiento del 10 de octubre. No es casual que cuando se produce el levantamiento del 10 de octubre, todo el circuito alrededor de Santiago de Cuba prácticamente se levante en apoyo al levantamiento de Demajagua.
y que muchos de estos jóvenes que habían estrechado vínculos con Céspedes, que nunca perdió el vínculo con Santiago, que siguió escribiendo en el periódico El Redactor en los años 57, 58, así está demostrado, pues estos vínculos con los santiagueros serán muchos de estos jóvenes que el profesor Octavio Portuondo llamó la Juventud Dorada de Santiago de Cuba, quienes engrosarían la división Cuba bajo las órdenes de Donato Mármol. Jóvenes como Pío Rosado, Lacremoló, Enrique Collazo y tantos otros de esa juventud dorada y la juventud no tan dorada, aquellos mulatos y negros encabezados por los Maceo Grajales, Quintín Bandera, Guillermo Moncada, Victoriano Garzón y otros. Céspedes en su tránsito en los inicios de la revolución llegó hasta el Cobre y desde el Cobre llamó a los santiagueros a apoyar el proceso redentor que recibió todo el respaldo por parte de esa juventud santiaguera. Y hay que decir que envió una locución, un llamado a los jóvenes de Santiago de Cuba para incorporarse a la revolución. Hay un incidente importante que es la entrada de Pío Rosado hasta Santiago de Cuba y se entrevista con el gobernador de la plaza. Se dice a algunos que traía un documento de Carlos Manuel de Céspedes, otro de Donato Mármol, pero lo cierto es que esto demuestra el protagonismo, la presencia de los jóvenes santiagueros en el inicio de la Guerra de los 10 años. La historia posterior también vincula a Céspedes con Santiago de Cuba. Tampoco es casual que sea uno de esos jóvenes santiagueros quien acoge en su prefectura los últimos días de Céspedes después de la deposición y muera en San Lorenzo en momentos en que recibía todo el respaldo de José Lacremoló. Su cadáver es llevado a Santiago de Cuba y expuesto en el Hospital Civil en la zona del Tibolí, sin los honores correspondientes a quien había sido el presidente de la República en armas. Posteriormente fue enterrado en el cementerio Santa Ifigenia en una fosa común. Durante largos años la sociedad santiaguera, la sociedad civil de Santiago de Cuba, combatientes del ejército libertador, lucharon por una tumba digna que se logró en 1910 y el 7 de diciembre fue inaugurado bajo los auspicios de personalidades como Emilio Bacardí, el descendiente, el hijo de Carlos Manuel de Céspedes y su viuda Ana de Quesada, y fue inaugurado el 7 de diciembre de 1910. Resulta dolorosa la lectura aún luego de tantos años de este testimonio. Nos dirigimos al hospital situado en la loma del Tibolí y allí, tendido en una camilla en el suelo y custodiado por 4 soldados con bayonetas caladas y junto a él un sargento con otros soldados, yacía el cadáver semidesnudo, herida la cabeza y con un balazo en el pecho, y acerquéme y lo examiné y levantándome dije: es Carlos Manuel de Céspedes. Mientras contemplaba tristemente al antiguo amigo, uno de los soldados de centinela, pequeño de cuerpo, me dijo: ¿quiere usted comprar un revólver? ¿Qué revólver?, le respondí. El revólver de ese tío, me contestó señalando el cadáver. Nunca sabría aquel pequeño soldado español que José Martí había llamado a aquel tío bendito hombre de mármol. El Museo Bacardí conserva como un tesoro una serie de objetos personales de Carlos Manuel de Céspedes que constituyen hoy verdaderas reliquias de la cultura cubana. El Museo Provincial Emilio Bacardí Moro atesora disímiles objetos de nuestro padre de la patria, Carlos Manuel de Céspedes, en los que se encuentran el plato de porcelana utilizado en su visita al poblado del Cobre. Está fragmento del tronco de la finca de la de Majagua, donde le dio la libertad a sus esclavos. Tenemos un billete de $1 firmado cuando Carlos Manuel de Céspedes fue el presidente de la República en armas en 1869. También se muestra una bandera pequeña confeccionada por Candelaria Costa, más conocida como Cambula, que fue una réplica de la bandera que se ondeó el 10 de octubre del 68. Tenemos también hojas de Cupey, donde él enseñó a escribir a los niños y campesinos de la finca del San Lorenzo. Cuando fue destituido, él fue a vivir a la finca de San Lorenzo y acá se muestran también cubo confeccionado de la montura de su caballo,
tenemos la llave de la urna que guardó sus restos una vez que fueron sacados de la fosa común, fueron trasladados hasta el cementerio de Santa Ifigenia, y tenemos la tarja que nombraba la urna. Este fue el primer monumento construido dedicado a Carlos Manuel de Céspedes, que fue realizado por Emilio Bacardi Moro. También se expone la imprenta de fabricación norteamericana utilizada para imprimir el primer periódico, El Cubano Libre, que fue en esta ocasión dirigida por Carlos Manuel de Céspedes. Como ustedes han podido apreciar a lo largo del programa, Carlos Manuel de Céspedes tuvo una relación muy estrecha con Santiago de Cuba y hoy sus restos descansan aquí en tierra santiaguera.